Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Como ven, estoy rodeado de leche. ¿Y saben por qué? Porque hoy les voy a enseñar qué tipo de leche escoger cuando estamos haciendo quesos artesanales y vamos a empezar ya. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro de mis videos. Y si todavía no se han suscrito, los invito a hacerlo para que siempre tengan de primera línea el mejor contenido sobre la manufactura de quesos artesanales de Sudamérica. Como ven, estoy rodeado de leche y es porque hoy quiero enseñarles a escoger el tipo de leche que van a necesitar cuando realizan quesos artesanales. Entonces vamos a empezar por las leches malas y después por las mejores leches. Como ustedes ven, cuando se hacen quesos artesanales, a veces el queso no sale y muchas veces creemos que es el proceso que está mal. No, lo que está mal es el tipo de leche que estamos utilizando. Cuando uno hace quesos, debe utilizar leche que sea pasteurizada en el rango de 60 grados centígrados, para ser más exacto, 63 grados centígrados hasta 69 grados centígrados, con unos tiempos de espera entre 30 minutos hasta 1 minuto. Ya por encima de esos rangos, la leche se considera ultra pasteurizada y no es buena para hacer queso porque las proteínas se desnaturalizan. Entonces, vamos a empezar primero con la leche más mala, que es esta leche que está aquí. Esta leche que está aquí es una leche de larga duración. Como ven, no está refrigerada. Esta leche está ultra pasteurizada, ¿ok? UHT significa Ultra High Temperature, lo que quiere decir que le colocan 170 grados centígrados por 2 o 3 segundos. Cuando le colocan esa temperatura, la leche hierve y por lo tanto las proteínas se naturalizan. Aquí no hay nada, aquí no hay nutrientes, no hay nada, no hay proteínas. Entonces esta leche para lo único que sirve es para hacer ricota, no sirve para más nada. Si lo ven a microscopio electrónico, esto lo que es se le ven puras cuerditas así de proteína, no se ve la estructura de la proteína como ella es, ¿ok? Entonces esta leche para hacer quesos no sirve. Vamos con la otra leche. Esta leche es fría, es de aparador, pero aquí dice en el envase que esta leche es ultra pasteurizada, lo que quiere decir que ha sido pasteurizada más o menos a una temperatura de 80 grados centígrados, más o menos 70 y tantos grados centígrados, por 2 o 3 segundos. Por lo tanto, esta leche tampoco sirve para hacer quesos. Lo único que sale de aquí también es pura ricota, no sale más nada. Puede ser que cuaje, pero cuando cortan, el cuajo se vuelve nada y es un cuajo muy débil y por lo tanto no sirve para hacer quesos. Ahora, si quieren hacer ricota, por supuesto, pueden utilizarla y hacer ricota con ella. No hay ningún tipo de problema. Para hacer ricota pueden utilizar cualquier tipo de leche, porque la ricota simplemente es la cuajada ya desintegrada. Entonces, bueno, esta es la segunda leche. No sirve, aunque tenga el contenido de grasa que diga 3,4, etc. Al decir ultra pasteurizada, la leche no sirve. Por eso es que es importante cuando ustedes están buscando la leche, chequen bien las especificaciones. En teoría debe decir leche pasteurizada no homogeneizada, ¿ok? Si no dice que no es homogeneizada, no importa, ya les voy a enseñar cómo reconocer una leche no homogeneizada. Entonces, bueno, en este caso, esta leche no sirve para hacer quesos. Es una simplemente, y aunque diga que tiene contenido cálcico, no quiere decir nada, no sirve para hacer quesos. ¿Okay? Bueno, vamos con la tercera leche. Esta es una leche, esta es la más barata del supermercado. Aquí dice, es de la marca Value. No es que Value me esté pagando por esto, a mí no me está pagando nadie nada por eso, toda esta leche la compré yo. Simplemente, estas son marcas que son universales, lo que llamamos en mi país decimos tapa amarilla. Entonces, bueno, esta leche es una leche que dice pasteurizada, no dice que es no homogeneizada, simplemente dice que es pasteurizada. Si dice pasteurizada, yo asumo que es una leche homogeneizada. Por lo tanto, pudiera servir para hacer quesos, pero es una leche que es, aquí dice light, lo que quiere decir que es una leche descremada. Entonces, esta leche pudiera servir
para hacer quesos que no son de pasta hilada. Quesos de cualquier tipo, pero como es una leche descremada, su rendimiento va a ser muchísimo menor porque es una leche que solamente tiene, creo que tiene 1 o 2% de grasa. Entonces, por supuesto, no nos va a rendir lo que nosotros esperamos. Ahora, si queremos hacer un queso que tenga un contenido graso, digamos de 2%, a la leche completa le colocamos leche descremada. No tiene que ser esta, sino otra leche, porque esta es papa amarilla, es de muy mala calidad. Entonces la leche pudiera servir para hacer el queso que estamos buscando. En resumen, esta leche que dice pasteurizada y no dice nada, asumimos que es homogeneizada, pero es descremada. Entonces lo que tenemos que hacer es colocarle cloruro de calcio. Si yo lo estuviera haciendo, yo colocaría, en vez de 0,5 mililitros por cada litro de cloruro de calcio, yo colocaría, como es una leche muy mala, yo le colocaría 10 veces más esa cantidad, lo que quiere decir que colocaría 5 mililitros, en vez de 0,5, colocaría 5 mililitros de cloruro de calcio por cada litro de leche y disfrazaría el amargo que me va a salir del queso, lo disfrazo con sal. Entonces, bueno, lo pudiera utilizar. Vamos ahora con esta leche. Esta leche es una leche completa, ¿verdad? Es de la misma marca que esta. Es una leche completa, pero esta sí es leche completa normal. Es una leche que tiene 3,4% de grasa. Es una leche pasteurizada, homogeneizada. No dice nada. Dice pasteurizada, solamente dice pasteurizada. Asumo que es homogeneizada. Entonces yo utilizo esta leche para hacer quesos que no son de pasta hilada. Por ejemplo, un queso fresco pudiera ser. Pudiéramos hacer también un queso campesino con este queso. Pero es obligatorio colocarle cloruro de calcio. Esto es una leche que es homogeneizada, pasteurizada. Ahora, si yo quiero hacer un queso campesino con poco contenido graso, yo pudiera mezclar estas dos leches. Esta tiene 3,4 y esta tiene 2% de grasa. Yo mezclo, dependiendo la cantidad de leche descremada que use, pudiera ser un queso campesino light o poco graso, lo cual sería bueno, pero no puedo hacer con estas dos leches quesos de pasta hilada. No me salen, es imposible. Esta leche yo la he utilizado y he hecho quesos campesinos muy decentes, pero les he colocado, como les digo, en vez de 0,5 mililitros de cloruro de calcio, les he colocado 5 mililitros por cada litro y he disfrazado el amargo con sal y los quesos quedan bien. Ahora, esta leche es de la marca Lewis Road. Esto dice orgánica, leche orgánica, pero es una leche que es pasteurizada, homogeneizada, y ya lo dice en el envase, dice aquí homogeneizado. Entonces, esta leche es muy buena para hacer quesos. Es cara, esta vale $4 el litro. ¿Okay? Claro, dólares neozelandeses, que serían como 3 puntos tanto americanos. Entonces, esta leche sirve para hacer quesos que no son de pasta hilada. Por lo tanto, hay que colocarle también cloruro de calcio. A todas las leches que son homogeneizadas, hay que colocarle obligatoriamente cloruro de calcio para fortalecer la cuajada. Entonces esta leche, que la Lewis Road, que es orgánica, homogeneizada, pasteurizada, sirve para hacer solamente quesos que no son de pasta hilada. Con esta leche no se puede hacer mozzarella, no se puede hacer provolone, no se puede hacer queso de mano venezolano, no se puede hacer queso doble crema, trenza, stracciatella, en fin, no se puede hacer ningún tipo de queso de pasta hilada, solamente quesos de cuajados como el queso sardo, el queso cremoso, queso campesino, queso paipa, en fin. Pero hay que colocarle cloruro de calcio. Entonces, bueno, vamos a ver esta leche. Esta leche es muy buena. Esta leche dice aquí, orgánica, ¿verdad? Dice pasteurizada, pero no dice que es no homogeneizada. Sí dice, aquí dice permeate free. Dice non-homogenized, dice leche no homogeneizada. Y la leche no homogeneizada se reconoce porque tiene aquí una capa de grasa. Lo que pasa es que no la quiero abrir, pero la leche aquí, si ustedes la ven bien, tiene en esta parte de aquí para arriba,
está toda la grasa concentrada y ese es el síntoma de que la leche es no homogeneizada. Esta leche es perfecta para hacer quesos espasteladas. Podemos hacer mozzarella, podemos hacer provolone, queso de mano venezolano, queso doble crema, bocconcini. Bueno, como dije, mozzarella. Es un queso, esta es una leche que tiene 3,4% de grasa. ¿Cuánto tiene aquí? No veo. 3,5% de grasa tiene esta leche. Es una leche muy buena. Esta leche vale $5 el litro. Como ven, las leches que sirven para hacer quesos son leches caras. Pero cuando hacemos quesos artesanales, aquí no estamos hablando de precios. Los quesos artesanales, por supuesto, son más caros que los quesos normales, que los quesos que venden en el supermercado, que son quesos enriquecidos con sustancias químicas y saborizantes para mejorarle la textura al queso. Entonces, cuando hacemos quesos artesanales, son quesos totalmente orgánicos, no hay ningún tipo de aditivo, y esta leche es muy buena para hacer este tipo de quesos porque es una leche totalmente orgánica. Esta leche es producida con vacas que se alimentan solamente de pasto, no utilizan concentrados. El pasto, dependiendo del tipo de leche, el pasto solamente lo cortan las mismas vacas, no es pasto que se almacena en silos. Entonces, por lo tanto, esas leches son mucho más caras, o diría yo, más costosas. Entonces, bueno, esta leche no sé de qué tipo de vaca será. Asumo que son, aquí en Nueva Zelanda, vacas Friesen holandesas. Vamos con la última leche. Esta leche es de las mejores, es bien costosa y viene de vacas Jersey. La vaca Jersey es la vaca que da mayor cantidad de leche y es la vaca que tiene el contenido graso mayor en la leche. Esta leche tiene 5,4% de grasa. Es una leche bien rica en grasa. Aquí se le ve la grasa, aquí en la superficie, ¿verdad? Y esto es una leche excelente para hacer quesos. Ahora, es una leche un poco costosa. Yo utilizo esta leche, más que todo, para hacer quesos, porque esta leche es más barata, pero a la final la calidad es más o menos la misma. Si yo quisiera hacer un queso con un contenido de graso menor que 5 y pico, yo simplemente lo que hago es que a esta leche la puedo ligar con esta leche, ¿verdad?, que tiene menos cantidad, y consigo un queso intermedio. También pudiera ligarla con esta leche que tiene menos grasa, está homogeneizada pero no tanto. Entonces yo pudiera trabajar con las dos leches. Pero eso se lo va a dar la experiencia. Lo importante es que ustedes aprendan que esta leche, que es pasteurizada, no homogeneizada, es perfecta para hacer quesos y pueden hacer cualquier tipo de queso. Pueden hacer quesos espasteladas y pueden hacer quesos coagulados con cuajo. No hace falta utilizar cloruro de calcio con este tipo de leche porque es una leche que es orgánica. Sin embargo, a veces pasa que los fabricantes sobrepasteurizan la leche por cualquier error que cometan en el proceso. En fin, pero eso lo descubren ustedes cuando están haciendo el queso. Si cuando coagulen la leche y empiecen a cortar, notan que la cuajada está débil, para su próximo queso lo que tienen que hacer es, si siguen con el mismo proveedor, tengan a mano cloruro de calcio por si acaso y utilicen el cloruro de calcio. Esta es la leche especial para hacer queso de vacas Jersey. Esta es una leche que dice orgánica A2, tipo A2. Eso hay unas tablas allí que dicen que las leches, cuando es A2, es de las mejores leches que hay. Bueno, espero que hayan disfrutado el video y de ahora en adelante ya saben qué tipo de leche escoger. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse y, como siempre les digo, coman quesos, porque una vida sin quesos es como un romance sin besos. Hasta el próximo video. Cuídense.